Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del CECHIMEX que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga. Tenemos, me parece que un interesante semestre con un grupo de conferencias todavía en lo que falta del semestre sobre temas. En fin, las siguientes dos conferencias son sobre todo temas empresariales, pero bueno, como ustedes saben, ¿no? En fin, la relación con China no solo son temas de comercio, inversión, historia, sino que también de urbanismo, religión, temas culinarios y muchos otros, ¿no? Entonces, pues muy contentos de tener la conferencia de hoy. Les recuerdo de participar, inscribirse en el quinto seminario de la Red Académica de América Latina y el Caribe que vamos a llevar a cabo el próximo año, en el 2020, a finales de mayo. Ojalá les interesara participar en algunos de los paneles como ponentes y en alguno de los 4 ejes temáticos, ¿no? En la sesión de hoy pues estamos muy contentos de contar con la doctora Ivonne Campos Rico. Yo les recuerdo, ella está actualmente realizando una estancia postdoctoral en la UAP, ¿no? Es doctora por parte del Colegio México en estudios de Asia y África con especialidad en China. Seguramente conocen muy bien a todos los amigos del Colegio de México. Egresada en la licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia acá en México, ¿no? Y bueno, está en el medio académico estudiando diversos temas históricos, políticos, sociales en México y sobre la historia del barrio chino. Hemos tenido varios ponentes acá en el CECHIMEX en los últimos años que han tenido, en fin, cambios relevantes en la última década al menos, ¿no? Entonces, muy agradecido con Ivonne por estar con nosotros. Y yo les recuerdo, entonces la dinámica es una presentación de más o menos 45 minutos y después un tiempo medianamente similar para preguntas y respuestas, ¿no? Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Enrique. Yo agradezco muchísimo la invitación, el contacto que hicieron conmigo para venir y participar de las conferencias de CECHIMEX. Además me alegra mucho venir a la UNAM, a la Facultad de Economía, a hablar de un tema que interesa por lo agradable que es, ¿no? En realidad me parece que la comida es algo que está en nuestra cotidianidad, pero que no siempre nos detenemos a pensar un poco seriamente en ella, ¿no? Y para el día de hoy, para esta charla, pues yo les invito a que activen su memoria culinaria, a que activen sus sentidos, porque en realidad esta charla, pues el interés, el objetivo es que podamos nosotros observar las manifestaciones culinarias de los inmigrantes chinos y de sus descendientes, pero reconociendo que forman parte integral de nuestra identidad alimentaria, ¿no? De nuestra cotidianidad y en particular de las urbes de la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México tiene una historia larga y algunos otros espacios en el país que también ya la tienen, pero bueno, intenté organizar esta charla abarcando algunos temas que me parecen relevantes para poder entender de manera abarcativa el fenómeno culinario de los chinos en México, empezando a hablar un poquito de los chinos en América antes de hablar de México, ¿no? Es decir, la presencia china en el mundo es una presencia global y en América se ha manifestado en varios espacios también, y la cuestión culinaria es importante, por ejemplo, en Perú, ¿no? Y es un referente que nos puede ayudar para entender también el caso mexicano. Entonces hablaremos un poco de Perú. En el caso de México vamos a mencionar lugares ya tradicionales como Mexicali y Tapachula, que tienen un desarrollo particular en el caso de la cultura culinaria china.
para la Ciudad de México pues no podemos dejar de hablar de los cafés de chinos, además de la tradición culinaria de la fiesta de Año Nuevo en el barrio chino de Dolores. Y finalizaremos comentando un poco lo que significa el cambio cultural con la apertura de los negocios de comida rápida en las plazas comerciales, cómo este nuevo modelo de negocio también implica un cambio cultural y un cambio en la forma en la que nos relacionamos con los inmigrantes chinos. Vamos a tomar en este caso los ejemplos existentes en las ciudades de Puebla y Tlaxcala. Bueno, entonces, iniciaremos simplemente recordando un poco que los chinos en América están desde hace siglos, no es una presencia nueva, y al menos el sistema colonial español trajo a América un gran número de asiáticos, de los cuales no se sabe exactamente cuántos eran chinos y quiénes eran chinos, porque no hay una definición clara para ese momento de la diferencia, ¿no?, de la población asiática fuera de Asia, ¿no? Sabemos que Manila fue fundada por los españoles en 1571, que chinos migrantes se mudaron a Manila y fundan el Parián en esta ciudad, y para 1635 había más de 20,000 chinos haciendo negocios con los españoles que traían mercancías a México. Pero no solo traían mercancías, por supuesto también el flujo era de personas, de cultura, de ideas, etc. Entonces, entre los primeros asiáticos en América, pues no solo había chinos, había filipinos, había indios, etc. Y de esto, lo poco que sabemos gracias a algunas investigaciones que se han hecho, es que, por ejemplo, de los chinos primeros, de estos chinos iniciales que llegaron durante la colonia novohispana, se dedicaban a algunos oficios. No he encontrado información sobre la cocina, ¿no? Pero por ejemplo había barberos, había muchos barberos chinos. Les decían chinos, no estamos seguros si eran todos chinos o si también había filipinos, etc. Pero en general se les llamaba chinos, y llamaba la atención ya la actividad de la barbería, ¿no? Inclusive se quería regular, etc. Y entonces esto pues necesariamente nos hace preguntarnos qué otros oficios podían ya o ejercían estos chinos en la ciudad, ¿no? ¿Serían cocineros? Seguramente sí, si consideramos que en toda la época colonial, entre 1685 y 1615, algunos cálculos estiman que al menos más de 10,000 asiáticos llegaron a la Nueva España. Hay algunos otros cálculos más conservadores que hablan de al menos 3,500 asiáticos ingresando a través del puerto de Acapulco, ¿no? O sea, los datos de la caja de la Real Hacienda de Acapulco hablan de esta cifra. Entonces, definitivamente tenemos ya una presencia importante de asiáticos que se hizo más visible durante el siglo XIX. Sabemos que los grandes contingentes de trabajadores llamados coolies llegan a mediados, a finales del siglo XIX de América. En todos los países de América prácticamente hay presencia china, con contratos que los semi-esclavizan, ¿no? los obligan a trabajar como campesinos en alguna hacienda, trabajando en la caña, el enequén, en Perú, por ejemplo, el guano, o cualquier otro tipo de cultivo, en mano de obra, como en minas, en ferrocarriles, etc. Y una vez terminados sus contratos, estos inmigrantes se suman a las labores comerciales en muy diversas actividades, y en algunas regiones en donde predominaba la mano de obra masculina, es decir, la presencia de hombres, había actividades, y especialmente estoy hablando en este caso de la costa oeste de Estados Unidos de América y de Canadá, donde había pocas mujeres, y por lo tanto los chinos, algunos de ellos se dedicaron a labores que eran consideradas como labores femeninas, ¿no? La limpieza, la lavandería, la cocina. Sin embargo, aquí es importante destacar que
estas tareas no significaban un sacrificio en realidad para los chinos, en el sentido de su masculinidad, porque en la región sur de China, de donde provenían la mayor parte de estos inmigrantes, es habitual que los hombres cocinen, que los hombres se dediquen a la cocina, que sepan cocinar perfectamente y que la cocina sea un ámbito masculino, ¿no? Entonces, digamos que dedicarse a estas labores de cocina pues no fue en realidad tan extraño para los chinos y definitivamente se convirtió en una opción de vida, ¿no? Que ellos asumieron profusamente al asentarse en América, no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los chinos que llegaron a las haciendas peruanas, algunos de ellos, en cuanto digamos, ganaron la confianza de sus patrones, empezaron a sustituir a otro tipo de trabajador que también estaba bajo condiciones semi-esclavizantes para poderlos digamos, ordenar, ¿no? Una especie de don de mando que se les se les otorga a estos chinos, e incluso se les permite instalar lo que llamaban tambitos, ¿no? Que eran, es una palabra quechua que viene o que identifica a una pequeña tienda ubicada en un centro de producción agrícola. A mí me recordó un poco a las tiendas de raya, ¿no? En este concepto, pero no quisiera que se confundiera porque no funciona, digamos, no tiene la misma función, ¿no? Lo interesante es saber que se les permitía a los chinos tener este tipo de tiendas al interior de las haciendas, ¿no? Bueno, autores importantes de los estudios chinos en Perú, como Humberto Rodríguez Pastor, afirman que la cocina era una actividad que los niños varones en los hogares mestizos en Perú recibían de sus padres. O sea, los chinos que empezaban ya a tener hijos peruanos enseñaban a sus hijos varones a cocinar. Estas primeras lecciones culinarias incluían elementos chinos y peruanos. Y esto también es muy interesante porque el resultado actual de la comida chino-peruana es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día en México, ¿no? Allá sí es una cocina que logró hibridarse de manera muy exitosa porque combinan los dos elementos abiertamente. No hay un poco esta resistencia a integrar recetas, modos de la cocina china o con la cocina peruana, ¿no? Entonces, ya que la cocina es para los chinos uno de los ejes fundamentales de su cultura y que digamos, que se desborda hacia otros ámbitos de la vida como la medicina o inclusive la vida espiritual, entonces es muy importante el conocimiento culinario porque en realidad todo se celebra comiendo, ¿no? Para los chinos. O sea, la comida es parte fundamental de todas las actividades importantes en la vida de los chinos, de su propia salud. O sea, conservar la salud para los chinos significa comer bien, comer lo adecuado y saber cuándo hay que comer algo y cuándo no, ¿no? Entonces, la cocina pues se convierte en un espacio de conexión humana, o es este espacio de conexión humana que permite a los chinos manifestar su cosmovisión y compartirla en todos los lugares en donde ellos se desempeñan. Y por supuesto, como actividad comercial, pues es un área que es ampliamente explotada por los inmigrantes chinos y que está identificada plenamente con ellos. Siguiendo un poco con el caso chino, con el caso peruano, pues sabemos que abrieron fondas una vez liberados muchos de estos inmigrantes del trabajo agrícola, abren fondas, abren espacios en donde empiezan ellos a preparar sus propios platillos cantoneses o ya digamos combinados con la comida peruana, y de ahí surgen lo que se llama hoy en día chifas, las chifas peruanas o restaurantes de comida o bocadillos. En Lima es uno de los elementos de identidad culinaria más notables hoy en día.
Tan notable es que ya en espacios como España, por ejemplo, los migrantes peruanos abren chifas peruanas como símbolo identitario de la comida peruana, cuando es en realidad una comida híbrida chino-peruana. Entonces, esto a mí me parece muy significativo del grado de integración que existe entre los inmigrantes chinos, que se logró de los inmigrantes chinos con la nacionalidad, con la identidad en Perú. Y bueno, el término chifa viene de las palabras chi, que en chino significa comer, y fan, que es comida o arroz. En realidad, chi fan es la palabra que se usa para referirse a la acción de comer en chino. Y chifa es como, digamos, un poco emulando el sonido, ¿no?, de la palabra. Y varios de los platillos que se comen en los restaurantes, en las chifas, también tienen este origen, ¿no? El chao fan también viene, el arroz chaufa viene de la palabra chou fan, ¿no?, que es el arroz frito, ¿no? Y además han seguido desarrollando y haciendo propuestas nuevas. Algunas de los platillos más sobresalientes de los últimos años en las chifas son los hechos con cuy, con cuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, presentan platillos que llaman chi yao cuy con salsa de ostión o tipa cuy con salsa de tamarindo, y llevan estos platillos a las muestras gastronómicas, y es parte de la identidad culinaria china, chino-peruana, ¿no? Peruana ya. Bien, ahora, hablando ya un poco del caso mexicano, antes de entrar más de lleno a esto, me gustaría también pensar un poco en la comida china en sí. De repente tenemos algunas ideas, preconcepciones acerca de lo que es la cocina china, ¿no? La cocina china es inabarcable, tan inabarcable como su territorio y tan diversa como la cantidad de culturas que habitan el territorio chino. Es una de las cocinas más diversas que hay en el mundo por estas razones. Sin embargo, yo he notado que se tiende a pensar que en la comida china no hay carne, que se come más bien puro arroz y puras vegetales, que es una comida que digamos, no tiene sofisticación culinaria, etcétera, ¿no? Y estas ideas, por supuesto, vienen pues del limitado acceso que hemos tenido la gente en común a la cocina china, ¿no?, original, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar un poco, Marvin Harris en su famoso texto Bueno para comer intenta demostrar que las diferencias entre las cocinas del mundo pueden hacerse a través de las oportunidades, o observando las oportunidades ecológicas que difieren según las regiones, ¿no? Y entonces afirma que las cocinas más carnívoras están relacionadas con densidades de población bajas y una falta de necesidad de tierras de cultivo o de adecuación de estas para la agricultura. Y en cambio las cocinas más herbívoras, como tiende de repente a pensarse de la comida china, se asocian con poblaciones densas cuyo hábitat y cuya tecnología de producción alimentaria no pueden sostener la cría de animales para carne sin reducir las cantidades de proteínas y calorías disponibles para los seres humanos. Esto según Marvin Harris. Sin embargo, creo que esta afirmación es cierta en la medida en que efectivamente la base de la alimentación de cualquier región se finca en los recursos disponibles. Sin embargo, cuando la sociedad que sustenta un sistema alimentario es de alta complejidad, como es el caso de la sociedad china, la disponibilidad de ingredientes se diversifica necesariamente, ¿no? Y por lo tanto la sofisticación de su cocina se eleva. Entonces tenemos que la comida china es muy balanceada. Aquí puse simplemente algunas imágenes de un libro muy interesante que me encontré por ahí de recetas chinas de los años, es un libro editado de los años 60. Y las fotos las puse con la intención simplemente de ver, ¿no?, un poquito de algunos de los ingredientes que de repente participan en la elaboración de la comida china. Usan, por ejemplo, muchos champiñones de diferentes tipos y los usan frescos.
una gran cantidad de aceites, vinagres, en fin, tiene una riqueza muy elevada y se manifiesta en las formas regionales que le otorgan un toque distintivo. Bien, entonces, como vimos en el caso de las chifas peruanas, las propuestas culinarias provenientes de los inmigrantes chinos también experimentaron adaptaciones en los casos de las comunidades chino-mexicanas, conservando esa sofisticada esencia de la cocina cantonesa, que es la que mayormente nosotros conocemos derivado del número, ¿no?, de inmigrantes cantoneses que llegaron a América. Hoy en día, las propuestas culinarias que hoy en día podemos observar en casos emblemáticos como los de Mexicali y Tapachula son muestra de que la hibridación culinaria procede de manera casi natural, fluye en el sentido del gusto y produce nuevas experiencias que se insertan en las sociedades, en las identidades locales. Bueno, ahora hablando un poco del caso de Mexicali, para Rosario Cardiel no hay otra muestra de la presencia china que sea tan notoria como la de Mexicali, ¿no? Ni hay mejor calidad y variedad de la comida china que la que ofrecen sus numerosos restaurantes. Esta, digamos, era una visión que ya tenía en los años 90, ¿no? Es muy probable que ya haya otros espacios como Tapachula que tienen una presencia importante, y además ha cambiado mucho por la cantidad de nuevos migrantes que hay, de nuevos migrantes chinos. Pero al menos para los años 90 esto era una realidad, ¿no? O sea, y sigue siendo una realidad para los mexicalenses, es decir, ir a comer chino es uno de sus gustos cotidianos y es parte de su identidad culinaria. Sabemos que los primeros migrantes en el norte del país se asentaron en gran medida huyendo de las leyes de exclusión que se aplicaron en Estados Unidos en 1882, y que además también tuvieron que enfrentar el racismo antichino en México, el procedente derivado de la Revolución Mexicana y manifiesto durante el gobierno callista. No obstante toda la discriminación que existió, persistieron en su asentamiento e integración en una ciudad que nunca dejó de ser muy china. La inmigración no cesó y hoy en día en Mexicali hay más de 300 restaurantes de comida china. Más o menos, hay quienes dicen que son más de 200, en fin, el número quizá es irrelevante en términos de la importancia que tiene en realidad la presencia de los restaurantes chinos en Mexicali. Tiene una tradición culinaria que mezcló la base cantonesa con los ingredientes disponibles en una región semidesértica y que con el paso del tiempo se sofisticó de manera particular, incluyendo ingredientes provenientes del sur del país, mango, frutas, piña, etc. Frutos, hortalizas, verduras, para dar como resultado una propuesta que hoy en día los gastrónomos y foodies clasifican como comida fusión. Cito un blog en el que hablan de esta manera: los alimentos básicos por excelencia de la comida mexicana están salpicados por toda esta inusual cocina china que nació por necesidad, trabajando con lo que estaba disponible en las tierras de cultivo regional y en las inmediaciones del mar de Cortés, resultando una cocina de fusión inspirada en dos de los estilos más queridos del mundo de la comida, es decir, el mexicano y el chino. Y bien, ya Rosario Cardiel en los 90 llamaba la atención de cómo inclusive se institucionalizaba esta identidad culinaria para Mexicali, porque a ella le tocó ver eventos, muestras culinarias en donde las autoridades de Baja California llevaban stands de comida china y era declarada como comida regional de Mexicali, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la comida china es parte de la identidad culinaria de Mexicali de una manera abierta y reconocida. Y en el caso de la frontera sur, en Tapachula, en el estado de Chiapas, tenemos otro caso particular del asentamiento e integración cultural de la inmigración china en México. A pesar de las políticas antichinas, que no solo tuvieron efecto en el norte del país, sino en todos los estados, los chinos asentados en Tapachula lograron prosperar a partir de su actividad comercial y restaurantera.
La apertura de negocios de comida china adquirió cierta consolidación en la segunda mitad del siglo XX, siendo hoy en día parte fundamental de la oferta culinaria de la ciudad, ofrecida en todos los nichos comerciales, tanto populares, mercados, por ejemplo, como en restaurantes de lujo, ¿no? O sea, digamos que se puede comer chino en Tapachula a precios muy económicos o irse a un restaurante muy elegante a pagar mucho dinero por una muy buena comida. Miguel Lisbona, quien ha estudiado a profundidad la presencia china en el Soconusco, afirma que esta región está culturalmente influida por la migración, no solo China, en realidad por una migración muy intensa de diferentes lugares, de la cual forman parte los cantoneses y su comida, considerada ya una insignia de Tapachula, conviviendo con otros elementos de origen extranjero, como por ejemplo los postres alemanes. La presencia de negocios de comida china en el Soconusco es muy numerosa y su consumo constituye una experiencia obligada para quienes visitan la región, considerándose la comida local por excelencia y la representación identitaria más explicitada de Tapachula. En las imágenes, además, uno busca comida en Tapachula y hay una cantidad de publicidad en todos lados, en Facebook, etc. Pero además es de una calidad, son muy emotivos. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi este anuncio, esta señora del restaurante Confucio en Tapachula, es ella misma mostrando los platillos, es ella misma retratada, ¿no? Y a mí me parece esto también muy importante porque la presencia china, sabemos todos, tiene todavía esta carga de estos ecos del antichinismo que afortunadamente hoy en día ya no los vivimos como tales. Sin embargo, sigue habiendo cierta resistencia a comer chino porque es que tengo desconfianza, porque dicen que comen rata o comen perro o guisan sucio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la presencia del dueño del restaurante en estos casos es bien importante porque acerca al comensal digamos, a la intimidad del lugar. Se derriban estas desconfianzas y además se crea lo que para mí es fundamental y que veo ya un poco, porque ya casi no hay cafés de chinos, pero es muy evidente en el caso de los cafés de chinos en México. Crea parroquianos, o sea, personas que van a comer muy frecuentemente al mismo lugar y que les gusta platicar con el dueño del restaurante o del café, interactuar con él, platicar de su vida, saber de su familia y comer, ¿no? O sea, no es solo el acto alimentario, es el acto social de la convivencia el que importa en estos espacios, ¿no? Entonces, cuando uno tiene contacto con el dueño, con el mesero que tiene 30 años trabajando en la misma cafetería, es una experiencia diferente, ¿no? La que se tiene, la experiencia alimentaria que se tiene. El mapa que les muestro es un intento de mostrar cómo desde principios del siglo XX hay cafés de chinos en la Ciudad de México. Esta es solo algunas, son marcas que hizo una estudiante de gastronomía de Clausura Sor Juana con base en los datos de archivo, los datos del archivo histórico de la Ciudad de México, que entre 1910 y 1913 muestran un gran número de permisos, de solicitudes de apertura de negocios, cafés, que están a nombre de personas de presumible origen chino. No podemos estar absolutamente seguros de que sean chinos porque no dice de qué nacionalidad es la persona, ¿no? en la ficha de archivo. Pero por los apellidos y nombres podemos inferir que muchos de ellos sí, sin duda, son de origen chino. Y suman más de 80, ¿no? En 2 años. Entonces, si tenemos esa cantidad solo en 2 años, pues tendríamos que inferir también cuántos había ya antes de 1911 y cuántos más abrieron después de 1913, ¿no? Que es, digamos, este pequeño periodo que tenemos datos de archivo. Dichos restaurantes, estos permisos, son para restaurantes que estaban ubicados en todos los sectores de la ciudad de ese entonces. O sea, esto era la Ciudad de México a principios del siglo XX, ¿no? Todavía.
estaba limitada al oriente por las calles de San Antonio, Tomatlán y Lecumberri, al norte por la avenida Peralvillo, al sur por la calle de San Miguel, hoy José María Izazaga, y al poniente por la calle de San Juan de Letrán, hoy el Central Lázaro Cárdenas. Entonces, en ese cuadrito es donde estaban toda esa gran cantidad de restaurantes. Había algunos otros que se localizan, por ejemplo, en lo que hoy es la colonia Santa María de Rivera, que estaba situada al poniente de la Ciudad de México, ¿no? Al poniente de ese primer cuadro. Entonces, se infiere por el número de solicitudes que la presencia china en la ciudad estaba dispersa en todas sus áreas y en las poblaciones próximas, y que su actividad económica era notoria. Y de hecho, sabemos quienes crecimos y quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar con personas que han crecido en la Ciudad de México en el siglo XX, que los cafés de chinos eran una presencia habitual en todos los barrios de la Ciudad de México. Es además interesante observar cómo los cafés de chinos tienen una estructura, el espacio está acomodado de una manera particular que tiene, digamos, la intención de el disfrute culinario, ¿no? Si ponemos atención a esto, y además a mí me encantó porque yo, digamos, como observaciones etnográficas, pues uno dice, vas y tomas notas, ¿no? Pero cuando una persona que ha tenido cafés de chinos te dice, no, claro, a ver, ¿qué es un café de chinos tradicional? Esto me lo decía Alfonso Chiu. Un café de chinos tradicional debe tener una vitrina de pan con vista a la calle, un mostrador en la entrada, nada de que entro y dónde me despachan, no, junto a la puerta del mostrador, y las mesas dispuestas a manera de gabinete. O sea, estos gabinetes en donde nos sentamos muy apretaditos a ver los que quepan. Hoy pues, estamos 4, pero seguramente en las épocas de las familias numerosas se sentaban hasta 6, no sé cuántas personas en un gabinete pequeño. Esa es la disposición clásica del café de chinos. Y además le caracteriza el menú, que digamos originalmente era un menú mixto con comida china y comida mexicana, pero que sobre todo incluye café lechero con pan, a precios económicos, por supuesto. O sea, si no tiene café lechero y pan, no es café de chinos, punto. ¿Sí? O sea, esa es la identidad culinaria de estos espacios. Este modelo comercial con lo que para mí es la dupla culinaria clásica, es decir, este café lechero con pan, es algo que definió desde el principio a estos negocios, y es mucho de llamar la atención, porque en realidad lo que hicieron los chinos fue complacer el gusto de los mexicanos para poder abrir un negocio. O sea, los chinos no toman café ni comen pan francés, los mexicanos. Entonces, el integrarse a la sociedad mexicana implicaba complacer este gusto, ¿no? Y lo hicieron perfectamente. Y lo han hecho por décadas. Quizá ahora ya más del siglo. Ahora, hablando un poco de estos espacios y de lo que de cómo se fueron también pues adecuando a lo que había, ¿no? Jorge Fong, a quien tuve el gusto de conocer hace ya pues 20 años, falleció hace unos cuantos años. Él fue entrevistado para el documental Cuentos Chinos, dirigido por Luciana Capa, y comentaba en el documental que al café de su papá llegaban vendedores de hortalizas chinas. Él le llama hortalizas chinas, chicoria, esta lechuga como muy chinita, ¿no? de hojas muy delgadas, muy angostas, jengibre, etc. Es decir, los sabores del espíritu chino. Y dependían en realidad estos dueños de estos restaurantes de que pues llegara esta provisión de hortalizas para poder emular sus recetas, que al final de cuentas fueron adecuadas a los paladares mexicanos, pero pues sin llegar a las combinaciones que sí pueden verse en las chifas peruanas, lo que decíamos. Esta integración culinaria es diferente, lo que sucede en Perú es diferente a lo que sucede en México. Y de hecho, para Jorge Fong, la comida que se sirve en los cafés de chinos no tiene nada de China.
Se da café con leche, se dan biscuits, ¿no? A tal grado de convertirla en una tradición específicamente de la Ciudad de México, y me parece que tiene toda la razón. Hablando de los panes, en los cafés de chinos se pueden consumir una gran variedad de panes muy ricos. Lo siento si no han desayunado. Que tienen su origen en las pastelerías francesa y mexicana, inglesa quizá un poco también, ¿no? Es decir, tienen una mezcla de muchas tradiciones, ¿no? Lo importante aquí es destacar que se trata de una panadería que no tiene una base china. Es decir, aunque los chinos sí consumen cotidianamente pan de trigo, pero este es un pan que está elaborado con técnicas diferentes y muy alejado de lo que son las recetas occidentales, ¿no? Se dice que los migrantes chinos aprendieron a elaborar este pan en su convivencia con los panaderos europeos llegados a China en el siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando migran de China ya saben la técnica. Aunque otra posibilidad es que los inmigrantes chinos instalados en la costa oeste de Estados Unidos hayan aprendido esta panadería trabajando en la región con los migrantes europeos que ya estaban instalados ahí también. Entonces, a partir de ahí se difunde el conocimiento a manera de oficio, el oficio de panadero, practicado por muchos de los inmigrantes chinos y aprendido por generaciones. Este pan, llamado pan chino, que se oferta en los cafés de chinos, está compuesto de una variedad grande de panes y bizcochos, como pueden observar aquí. Esta carta, por ejemplo, del Café Allende, muestra algunos de los panes que se hacen en los cafés de chinos. Algunos rellenos con algún tipo de mermelada o crema pastelera, otros con un sabor ligeramente salado, que no necesariamente lo encontramos en otras panaderías, en otras cocinas. Los preparados son preparados con más grasa o manteca, incluso manteca de cerdo, que los panes dulces de la panadería tradicional mexicana. Y esto influye en el sabor y en la consistencia, son de consistencia más densa, pesan más, no están tan esponjados como las conchas, por ejemplo, las conchas mexicanas que no pesan y son muy esponjaditas, ¿no? El pan chino no es tan ligero. Hay varios panes representativos entre el pan chino, el que llaman el panque estrella, más conocido como panque chino, que ponen en este pan en este papel engrasado, ¿no? Horneado sobre un papel de estraza engrasado. El conocido como chus o chus, proveniente directamente de la panadería francesa, elaborado con masa chus y comúnmente relleno de crema pastelera. Y quizá el más representativo de todos, el biscuit, con su conocida consistencia ligeramente pastosa y sabor más bien salado, que además se convirtió en la marca, ¿no?, de esta cadena de restaurantes que todos conocemos y que tiene un origen en café de chinos, del que poca gente sabe, ¿no? Pero que muchos todavía identifican como café de chinos. Yo alguna vez preguntando a mis amigos en Facebook, oye, ¿cuál es el mejor café de chinos de la ciudad, de los que ustedes conocen? Y una persona me dijo, para mí el mejor sigue siendo el de Álvaro Obregón. Y se refería a los biscuits. Sí. ¿Por qué sucede esto? Porque sirven café, lechero y pan. O sea, esa es la marca del café de chino. No importa si no hay comida china, no importa incluso si ya no hay descendientes de chinos, sirven café, lechero y pan. Bueno. Ok. Para seguir avanzando, simplemente mencionar que el oficio de panadero lo ejercieron los propios chinos durante mucho tiempo y que ellos le enseñaron a panaderos mexicanos a hacer este pan para trabajar dentro de las cafeterías. Y llegó a ser también un oficio en el que se desempeñaban muchos panaderos mexicanos que incluso hoy en día salen ya del café, ¿no? Cuando cierran los cafés, empiezan a cerrar los cafés de chinos y instalan sus expendios de pan chino. Y esos también están diseminados por toda la ciudad con ese letrero, con ese nombre, pan chino, ¿no? Bueno, ok. Ahora, hablando un poco de los menús, las cartas de estos cafés de chinos muestran una hibridación de prácticas culinarias interesante porque así como podemos pedir unas enchiladas o unas chilaquiles con huevo, ¿no?, huevos a gusto, etcétera, también podemos pedir un buen plato de chop suey para la cena, para la comida, ¿no?
Es decir, inclusive ya sea compartir, porque además esto también es otra cuestión. Los mexicanos no estamos acostumbrados a compartir un plato de comida. Pedimos cada quien, ¿no?, una ración. Y en el restaurante, en el café chino, podemos pedir un chop suey y compartirlo hasta 4 personas, ¿no?, porque son las raciones bastante generosas, ¿no? Y esto es lo que abarata el ir a comer a los cafés de chinos, que con un solo platillo pueden comer varias personas. Y es una experiencia culinaria diferente, porque se comparte el plato, ¿no? Hoy en día, en los pocos cafés de chinos que quedan, algunos ya no tienen menú chino. O sea, ya se puede, en el Café Allende, por ejemplo, ya no tiene menú chino. En el Café Goya pueden llegar a preparar chop suey, pero solo chop suey o algún par de platillos chinos más. Y hay otros cafés como el Café Shanghai o los cafés Conjoy, que están en Miscuac y en Barranca del Muerto, que sí tienen todavía cartas bastante amplias de comida china. Entonces, ahí digamos que habría que buscar, ¿no? Pero muchos de los cafés de chinos ofrecen comida corrida, porque pues es también un mecanismo de sobrevivencia, ¿no?, en este ámbito de competencia comercial, ¿no?, en donde pues si ya no vendo el café o si lo vendo nada más por algunas horas, pues ofrezco comida corrida, y más si estoy en una zona de oficinas, pues eso me va a garantizar que mi negocio va a seguir existiendo, ¿no? Entonces podemos ver en las cartas y en las ventanas, incluso en los ventanales de algunos restaurantes, que colocan pizarrones con los datos del menú del día, ¿no? Bueno, me gustaría pasar ya a hablar un poco de lo que es la fiesta del Año Nuevo y la cuestión del parroquiano. Yo insisto mucho en esto porque, como podemos observar en la cultura mexicana, los cafés de chinos forman parte de la cotidianidad, y que se puede observar en obras literarias, en el cine, en la televisión, en todos lados, ¿no? Hay manifestaciones de lo que ha significado la presencia de los cafés de chinos en la Ciudad de México. No solo de los chinos, ¿no?, de los inmigrantes chinos, sino del café de chinos como ese espacio de socialización en donde las personas no solo van a comer, ¿no?, van al cine, van a fotografiar, van a platicar con el mesero, van a ligar, etc. Entonces, a mí me parece además una muestra muy interesante esta película, que por supuesto no utilizó un actor chino para representar, ni japonés, ¿no?, ni se les ocurrió para representar al personaje chino, cuando ya había, ¿no?, al menos incluso descendientes de chinos entre los que estaban los muralianos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el retrato de socialización que se manifiesta en esta película es muy interesante, porque no es tan alejado de la realidad de lo que era, ¿no?, la socialización en los cafés de chinos en ese entonces. Y hoy en día, en las visitas que he realizado con intención etnográfica en algunos cafés, sí me he dado cuenta que sigue habiendo muchas personas que, aunque ya no vivan en el barrio donde está el café, regresan periódicamente a comer al café y platican con el dueño y le dicen, ¿no?, yo conocí a tu abuelo, yo conocí a tu papá, porque yo lo he visto, ¿no?, cómo las personas tienen esta memoria culinaria de su infancia, con la presencia necesaria de los cafés de chinos ahí, ¿no? Y que además, para muchos, tanto los propios comensales como los trabajadores, porque hay meseros, me he encontrado con meseros que efectivamente tienen 35 años trabajando para el mismo café, ¿no?, y que pues sí lamentan que se estén cerrando, lamentan que la inseguridad ya no los deje abrir hasta tarde, por ejemplo, que era otra de las características de los cafés de chinos, que abrían hasta de madrugada, y esto se nota también en la literatura. Muchas veces los chavos que andaban cotorreando, algo así, donde terminaban viendo de madrugada era el café de chinos, y ahora ya algunos cafés se dan el lujo de abrir toda la noche. A lo mejor los que están en el 5 de mayo en el centro histórico
son algunos de los que abren hasta muy tarde, pero ya no es algo que suceda comúnmente, ¿no? Bueno, ahora, hablando rápidamente de lo que es la experiencia culinaria en el barrio chino de Dolores durante la fiesta. Aquí, dependiendo del bolsillo, pues las personas pueden ir y sentarse en un restaurante y hacerse del banquete, ¿no? Trabajamos un capítulo para un libro maravilloso que coordinó Ricardo Martínez Esquivel, en el que nuestra idea era cómo durante las fiestas del Año Nuevo podemos nosotros tener experiencias de banquete, de manjar y de antojo, ¿no? Porque dependiendo el bolsillo, yo me puedo ir a un restaurante muy lindo, ya sea en el barrio chino o en alguna otra zona de la ciudad, a darme un verdadero banquete de Año Nuevo y tener una experiencia culinaria muy particular, muy llena de, digamos, una inmersión hacia la cultura china mucho más cercana, con platillos que buscan el sabor original, etc. Un manjar que de repente, pues, simplemente pasé, ¿no?, a un restaurante, no me quedé mucho tiempo, pero ahí tuve la oportunidad, ¿no?, a lo mejor fui sola, etc. O un antojo a pie de calle, ¿no? Entonces, como podemos ver, estas son algunas imágenes de lo que podemos degustar en la fiesta de Año Nuevo. Y a mí lo que más me gusta son las expresiones de la calle, ¿no? Durante la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo la experiencia culinaria se desborda hacia la calle, y entonces nos encontramos, por ejemplo, con señoras, ¿no?, migrantes que ponen puestos de comida china a manera de buffet, ¿no?, en el que uno puede decir, dame de este, y me llevo mi charolita comiendo. Tenemos en la Ciudad de México esta tradición de para llevar comiendo, por favor, ¿no? Entonces, no me lo envuelva tanto porque voy a ir caminando y comiendo, ¿no? Entonces, así pueden ir comiendo rollos primavera, por ejemplo, ¿no? Y pagar 5 pesos por un rollo y llevárselo comiendo como si fuera un taquito, ¿no? Otra de las cosas que vi también fueron estos vouchers de colores y de sabores, que son alucinantes, porque estos panes originalmente son blancos, ¿no?, la harina de trigo blanca, y están tradicionalmente rellenos no de muchas cosas tan dulces como los chinos. Sí comen cosas dulces, pero no tan dulces. Creo que los coreanos comen más dulces que los chinos, pero estos bowls están rellenos digamos, tradicionalmente de guisos salados, de carne de cerdo, de frijol de soya, de frijol que hacen dulce también, de algún tipo de pasta de nuez, no de nuez de la que conocemos, se me olvidó ahorita el nombre, por aquí lo tengo apuntado, pero bueno, el asunto es que el pan era blanco, ¿no? Pero acá, pues, para llamar más al comensal, que se les antoje más, ¿no?, les ofrecen vouchers rellenos de fresa, pero el voucher es rosa, como la fresa, ¿no? Entonces, les voy a ser muy honesta, yo no los probé. Pero los hay rellenos de cajeta, de chocolate, de piña, de zarzamora, de chocomenta, lo que sea eso, de malanga, o taro, esta raíz asiática, de galleta Oreo, de queso, de durazno, de fresa, de café, y de moca y de crema pastelera. Toda esta diversidad. Y los colores de los que tienen la masa del voucher delatan su relleno, ¿no? O sea, hay morados, verdes, rosas, cafés, naranjas, ¿no? Y los venden calientitos, salidos de la olla. Ven como esta cuestión, además del vapor de la olla, nosotros, ¿qué nos recuerda? Los tamales, ¿no? O sea, en realidad no es tan ajeno a nuestra propia cultura culinaria de acercarnos a la olla que desprende el vapor, ¿no? Antojo, ¿no? El antojo, viene de ahí un poco. Entonces, abre la olla y están los vouchers, deme este. Y yo noté que sobre todo los más jóvenes, los chicos, eran los que se formaban y pedían, ¿no? Les llama la atención los colores. Y ya sea que los compraron por pieza o en paquete, ¿no? En fin, otras de las cosas eran las galletas de la suerte, ¿no? Las galletas de la suerte solían darlas en los cafés de chinos como
postrecito, ¿no? Al final de la comida. Ahora ya, pues esto prácticamente ha desaparecido, pero ya se pueden comprar, ¿no? Vienen a veces incluso envueltas en celofanes individuales. Y en el año nuevo las venden en bolsitas. Ahora sí que, ¿no? Llévele, con la forma de la bolsita, forma de perro o forma de cerdo, dependiendo el animal, ¿no? Que se esté acompañando el año que inicia, y las venden también en la calle, ¿no? Y además es muy interesante cómo las venden, porque les ponen música merengue y música con temáticas. El año pasado, que fue el año del perro, con canciones relativas a perros, ¿no? Y entonces así los anunciaban por micrófono: lleve su galleta de la suerte. Entonces a mí eso me gusta, me encanta ver ese tipo de cosas, porque sigue siendo chino, o sea, sigue siendo parte de la tradición china eso, pero ya no son chinos los que lo venden, ya no es música china, ¿no? Sonando, no, puede ser un merengue, el baile del perrito, algo así, y llevan su galleta de la suerte, ¿no? O sea, esto es muy, muy interesante que sucede. Y finalmente, la simbólica danza de los leones también tiene que ver con un asunto culinario, porque resulta que mientras los danzantes hacen sus actos acrobáticos, esta danza muy vistosa, enfrente de la entrada de los restaurantes, en la puerta pende una lechuga que simboliza la entrada de la primavera y simboliza los buenos deseos de prosperidad del año que inicia. Y entonces, en el acto acrobático, en el de la danza, los danzantes engullen, digamos, el león engulle la lechuga y lanza las hojas a las personas que están alrededor. Es decir, comparte estos deseos de prosperidad y de felicidad. Entonces, estamos nosotros viendo actos simbólicos que tienen que ver con la comida todo el tiempo durante la celebración del año nuevo. Bueno, y para finalizar, me gustaría reflexionar sobre cómo el cambio migratorio, digamos, estas nuevas olas migratorias y el cambio en los patrones de negocio, en estos patrones de negocio que son propios de la globalización, ¿no? de llevar todo a todos lados de manera igual, ¿no? De reproducir el mismo espacio en un lugar y en otro, pues ha dado origen a los fast food chinos, ¿no? Estos especie de comida buffet que se instalan en las zonas de comida de las plazas comerciales, que es hoy en día una de las formas más directas y más fáciles para las personas de tener la experiencia de la comida china, en donde además sirven ya comida que no es tan familiar con lo que se servía en los cafés de chinos, es más bien digamos, es un intento de ser lo más fiel posible a la comida original. Sigue siendo de gran carga cantonesa, porque sigue habiendo muchos inmigrantes cantoneses. Sin embargo, aquí ya podemos encontrar otros platillos, porque ya hay migrantes de la zona norte, ya no es solamente rollo primavera, ¿no? Ya tienen un poco más de diversidad, y también cambia dependiendo del tipo de clase comercial en la que esté, porque hay lugares que están, por ejemplo, en zonas comerciales de tiendas departamentales, de estas grandes tiendas, que en la entrada junto a las cajas tienen como 3 o 4 locales en donde venden comida y ponen ahí 3 o 4 mesitas, y ahí citan las personas, o plazas comerciales de gran tamaño, incluso algunas muy nuevas, con instalaciones, digamos, muy vistosas, muy cuidado, ¿no? Ambientes muy limpios, en donde las apuestas de estos restaurantes son, digamos, de alta calidad, ¿no? O sea, se nota la diferencia, el toque, ¿no? No hay nada chorreado, una salsa, no, o sea, todo está súper limpio. Y lo que yo noté en estos casos es que las personas suelen acercarse a estos lugares con la idea del cosmopolitismo que existe en sus ciudades. Es decir, yo quiero tener la experiencia en un mismo espacio, por ejemplo en Puebla, en Plaza Dorada, ¿no? Hay locales de comida francesa, hay locales de comida japonesa, coreanos, están su comida china, pero además las personas identifican todavía como comida extranjera
a las pizzas y a las hamburguesas. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué elegir la comida china y no una hamburguesa? Bueno, es que la hamburguesa, pues a veces sí como que me dan ganas de comer algo así agringado, pero luego no, entonces mejor prefiero comida china, ¿no? Cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y los tacos árabes? No, eso es comida poblana. Eso ya no es para ellos comida extranjera o comida de origen extranjero, cuando lo es, ¿no? Y además no tiene tanto tiempo de haberse instalado en la tradición culinaria poblana, pero ya no lo identifican. Sin embargo, si quieren pizza, para ellos sí se les hace eso una comida extranjera, ir a comer pizza, aunque sea pizza mexicana llena de aguacate y chorizo. Entonces es muy muy interesante cómo vamos construyendo nosotros nuestra idea de lo que sí conforma nuestra identidad culinaria, o sea, que sí sumamos a esto y que no. Ahí está, y qué padre que estén las hamburguesas, y qué padre que estén las pizzas, y qué padre que estén los chinos, pero para muchas personas todavía esto no es parte de la identidad culinaria. Y hay otros que sí, que dicen, no, claro, esto ya es parte de la tradición culinaria de mi ciudad, porque sin esto, pues, seríamos otra cosa, ¿no? Seríamos una ciudad diferente, y a mí me parece que tiene toda la razón, ¿no? O sea, sería un espacio absolutamente diferente en la medida en que dejan de intervenir ciertos elementos que ya se han vuelto cotidianos, y aunque haya cierta resistencia, ahí están y ahí han estado desde hace siglos, desde al menos hace un siglo, ¿no? Y van a seguir estando, y cada vez con mayor profusión, porque muchos de estos lugares los tienen los nuevos migrantes, que no se relacionan tanto con el comensal. Los cocineros chinos están adentro, tienen muchas veces empleados mexicanos despachando, y entonces la relación es totalmente diferente. Ya no hay parroquianos ahí que estén platicando con el mesero, ya no, esto desaparece, ¿no? Porque además pues van a comer deprisa. Las personas en las plazas comerciales van, piden su paquetito, lo pagan, se lo comen en 20 minutos y se van, ¿no? No hay más. Y sin embargo la circulación de personas es muy abundante. Entonces es otro fenómeno. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Dejo ya de hablar para que escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues debiéramos haber incluido una degustación. Pero todos o sin desayuno quedamos con buenos jugos gástricos. Muchas gracias por la interesante presentación. Pues usualmente hacemos un par de rondas de preguntas, juntamos 2 o 3, veamos cuántas personas hay. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, comentario, alguno? Entonces, hola. se presenta. Sí, soy Mónica Cinco, es becaria de Sechimex, y yo quisiera preguntarte, Ivonne, si la presencia, la visibilidad de estos espacios de comida china podemos entenderlo a través de conceptos, por ejemplo, de economía étnica o de comercio étnico. Yo creo que hoy en día hemos trascendido ya ese concepto para tratar de entender los cafés de chinos o estas nuevas formas de presentar la comida china, los buffets, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera conocer, ¿tú qué opinas de esto? Gracias. Muy interesante. Bueno, yo tuve la fortuna de vivir cerca de la Alameda y empezar a comer comida china. También, efectivamente, como se dice, colega, por haber vivido en China. Por ejemplo, aquí no hay mucho de comida de Hunan, de Sichuan, etc. Efectivamente, se parecen mucho a los moles de aquí, porque encuentras esa historia de la China poblana como que era otra cuestión. Sí me interesaría que utilizara un poco más, por ejemplo, el restaurante Shanghai, que me acuerdo que eran de los primeros que había, y por una cuestión anecdótica particular, mi familia viene de Tapachulapa, Tabasco, y ahí había un panadero francés y un cocinero chino a mediados del siglo XIX. Quizás se pasó de por allá, pero creo que es muy importante de ver cómo los chinos, como usted dice, inventaron lo que no se da ya, el café lechero, ni los biscuits, etc.
pues para el público la cuestión mexicana. Pero ahora poco a poco, como ya es más grande, sí ya está catalogueado en otros lados. O sea, porque es tan variada la comida china y ya, inclusive Cantón dice que todo lo que vuela, se arrastra o nada, es comestible. Y hay cosas que son más exóticas, ¿no? Yo busqué 2 años a una amiga, nunca encontramos el monito aquí que lo trepanaban y le hacían. O sea, hay cosas que son productos de la imaginación. Yo me acuerdo un cómic comunista que eran Los Halcones, era el show, soy el cocinero. Y algunos me han dicho que, precisamente, como usted nos decía, pues la gran migración hizo que ellos llegaran, y eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta los amigos portugueses, de que cuando salen les gusta haciendo su comida, o sea, quién sabe qué tanto, o sea, y un par de cosas pequeñas, o sea, Murayama es de origen japonés, no es de origen chino. Sí, por eso lo decía, al menos de origen asiático. De origen asiático. Y está muy interesante todo, porque además, pues el dragón de oro es regolear, hay que considerar que Mexicali se empezó a poblar por muchos chinos, más que mexicanos, ¿no? Y la felicito. Gracias. Una tercera y después hacemos otra ronda. Gracias. André Guerrero, buenos días, doctora. Felicidades por la presentación, muy amena. Una pregunta, ¿esta variedad de cultura gastronómica china en México podría ser utilizada como producto turístico? Es decir, los turistas chinos promedios que han llegado a México podrían estar interesados en esta variedad que hay en México. Gracias. Bueno, para ir respondiendo. No estoy muy segura de que los chinos nuevos migrantes quieran ser clasificados dentro de un comercio étnico, por lo que esto podría significar como en términos de los nichos de negocio, ¿no? A mí me parece que ellos más bien apuestan por la apertura y convivencia con cualquier otra manifestación culinaria, ¿no? Desafortunadamente, sí sigue habiendo cierta resistencia a considerar esta expresión culinaria como parte de la identidad nacional. Y yo por eso hacía la mención de lo que pasa en Perú y de cómo el desarrollo de la cultura culinaria peruana sí dio apertura a esta combinación, y cómo acá no, para algunos comensales era inclusive impensable, ¿no? Que creer o considerar que la comida china pudiera formar parte de la identidad culinaria mexicana. Entonces, yo lo que considero es que quizá en términos analíticos nos podría servir, ¿no? Como categoría, ¿no? Yo lo que he empleado, he preferido pensar en términos de paisaje culinario, viendo a esta participación de la cocina china como parte de un gran cúmulo de expresiones que están todo el tiempo interactuando, y que difícilmente ya se pueden caracterizar o analizar desde una perspectiva étnica. Cuando yo empecé a trabajar, a acercarme a la identidad china, yo pensaba en términos de identidad étnica. Ahora ya no estoy muy segura de eso, por el tipo de interacción que tenemos ya hoy en día, que la globalización cambió muchas cosas y muchas formas de socialización. Entonces, no estoy muy segura de que me sería útil, al menos como categoría. Bueno, ahora, el asunto del restaurante Shanghai. En Shanghai, de acuerdo a la información que los propios miembros de la familia Chu dan, pues fue el restaurante que inauguró el barrio chino en los 40, ¿sí? En la calle de Dolores. Desafortunadamente ya no existe más, ya está cerrado el restaurante Shanghai. Todavía existen algunos otros negocios. El Café Shanghai está en Tacubaya, está en la Avenida Revolución, está en esta zona de cafés de chinos, y es de los más, creo que ahora ya es el más viejo de esos restaurantes que están ahí. El Café Shanghai es el más viejo.
Y creo que es uno de los cafés chinos que tiene más amplia carta de comida china. Y se puede ir a comer sopa wonton, creo que pato laqueado no tiene, pero otra cuestión aquí, y aprovechando su comentario, efectivamente ya es más fácil acceder a la cocina china original, digamos los sabores más apegados a lo que originalmente se hace allá, porque muchos migrantes se han dado a la tarea de hacer eso, de abrir restaurantes especializados en comida china, ya dejando de lado esta idea, digamos, de café de chinos, en el caso de la Ciudad de México al menos, y ya se puede probar comida de Sichuan, comida incluso hasta por temporadas, ¿no? O por épocas, fechas, ¿no? En fechas especiales hacen menús especiales, ¿no? Y ya podemos probar pato laqueado, ya desde hace tiempo. Hasta donde yo recuerdo, el restaurante Luau tenía también una carta muy extensa y muy especializada, ¿no? Cada vez hay más lugares donde podemos probar esto y a mí me parece una fortuna. Y bueno, sí, quizá mi propia visión tan centralizada en la Ciudad de México sí me ha hecho perder de vista algunos asuntos importantes como lo que sucede en el sureste mexicano y la presencia china, asiática en general, en esta zona que sí ha sido profusamente estudiada, pero que a mí me parece todavía hay falta bastante por hacer en el caso de la identidad culinaria, ¿no? Y de cómo la comida es el elemento de integración suave, ¿no? De integración identitaria suave, ¿no? No hay un choque ahí, es bastante amable, ¿no? La manera en la que se puede dar la integración a partir de las prácticas culinarias. Y sobre la pregunta de si es turístico, pues yo creo que basta con ir al barrio chino en la fiesta de Año Nuevo para ver cómo se llena de turistas, y en todo el año, y de turistas extranjeros también. El barrio chino es un símbolo de la ciudad y es símbolo de muchas ciudades en el mundo. O sea, son espacios de atractivo turístico que muchos de nosotros, cuando tenemos la oportunidad de viajar al extranjero, de repente, bueno, al menos yo sí, porque es parte de mi interés de investigación, pero localizar en el mapa el barrio chino e ir a dar una vuelta al barrio chino. Y lo que sucedió el año pasado en el barrio chino es que por fin le pusieron un par de puertas, quizá no de las dimensiones que debían ser o originalmente estaban planeadas. Hace algunos años, durante el gobierno de Ebrard, pusieron el arco que está en el jardín, no recuerdo el nombre, del jardín de calle de Luis Moya, que está en donde no debe estar porque quedó como un monumento ahí. No es una puerta a nada. No, exacto, nada que ver con lo que pasa en los barrios chinos en otras ciudades, ¿no? Ese arco quedó ahí desperdiciado, ¿no? Como un monumento ahí, pues sí, no sé, a la amistad, ¿no? Simbólico. Pero ya le pusieron un arco, ¿no? Un arco más chiquito, pintadito de rojo, etcétera, bastante llamativo. Yo he visto que a la gente le da mucho gusto en alguna visita que tuve por ahí. Comenté con una chica que se estaba tomando una selfie y le digo, está bonito, ¿no? Y volteé y me ve y me dice, bueno, pues parece, ¿no? Entonces, es vivir China, ¿no? Al menos así, ¿no? Yo no sé si esta chica había ido o va a ir, no sé, ¿no? Pero es importante para las personas esto, es muy importante, porque dota de identidad, ¿no? Más allá de la comida y de toda la experiencia, esta cuestión arquitectónica es importante y bueno, fue lo que se logró, ¿no? A partir del año pasado y sí les interesa, porque además el modelo de negocio lo admite, ¿no? O sea, mientras más exitosos sean, mientras más turistas lleguen, para ellos va a ser mucho mejor. Y es bien interesante también otra cosa, los chinos trabajan en conjunto. Es raro como aquí de repente uno los ve como separados cuando, o sea, un negocio chino por acá, otros como desperdigados. Y en otros casos, y lo menciona por ejemplo Gladys Nieto en su estudio sobre los chinos en España, que admiten que es mejor estar juntos y crear barrios de comercio chino, porque así llega más gente, porque la gente sabe en dónde están. Si están desperdigados, no los ubican.
no llega la gente. Entonces, la creación de barrios comercialmente a ellos sí les funciona mejor que esta solución. Hola maestra, buenos días, ¿cómo está? Ya hemos tenido ahí este privilegio de dialogar. Oscar Enrique Ángel Rivera, igual pues chino, pero también me dedico a estas cuestiones de la comida. Y básicamente, bueno, tengo tres preguntas que dentro del trabajo de la maestría me están ahí un poquito saltando. En esta cuestión de los cafés de chinos, no sé si sabe o no sé si haya tenido la oportunidad de meterse a la cocina. Tengo la fortuna ya ahondando mucho en la etnografía del café Nochebuena que está en Santa María de Rivera, que era de mi papá. Mi madrina era la cocinera de la familia y me decía que bueno, que en esta ya falleció, tiene un año que falleció, estamos rescatando un poquito los recetarios para ver qué era lo que comían y quiénes comían ahí. El restaurante Nochebuena estaba al lado del Teatro Manolo Fábregas y nos decía que en los años 70 y 80 tuvo mucha fama. Iba Olga Briskin, Chabelo, todas las figuras connotadas y precisamente se hacía todas estas prácticas que usted ya mencionaba. Pero sin embargo me decía que el abuelo era bastante celoso y solamente la contrataba para hacer la comida mexicana, nada más. Una pregunta, ¿se encuentra el mismo patrón en estos cafés de chinos? O sea, los chinos preparan la comida china y las mexicanas, ¿hay cocineras mexicanas ahí? ¿O era típico nada más de mi abuelo? ¿No? Uno. Dos, ¿cuál es, cómo la voy a plantear? ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil para los chinos apostar al restaurante de comida que a otras actividades económicas hoy actualmente. Tengo por ahí referencias, Sandra Alarcón en el mercado global nos habla de que también los chinos se meten en esta parte de las importaciones y exportaciones de la bisutería, pero hay muchísimo mayor presencia en esta parte, o sea, por lo que he estudiado, de esta parte de los restaurantes. Entonces, y ya es un patrón que se está repitiendo desde el siglo XIX. No sé si incluso tiene que ver con la propia personalidad del chino y esta parte de la práctica constante, de la presencia de la comida constante, ¿no? en la vida de los chinos. Y por último, me he dado la tarea, pero estoy gordito. La presencia de la comida con mucho dulce, entonces no sé, ahí obviamente yo creo que ahí necesitaríamos, no sé, alguien, un nutriólogo que nos dijera, no sé, algo, ¿no? Alguien que nos dijera ahí, ¿por qué tanto el uso de dulce, ¿no? Que a los mexicanos incluso nos encanta, que tiene que ver con cuestiones cerebrales, el picante también es lo que estoy ahí viendo, que es lo que reactiva incluso en el centro de la Ciudad de México, a la hora de la comida, es lo que estoy observando, estos buffets, sí, donde están yendo a comer estas personas de oficinas, pero que entran así como que con, hasta las actitudes se ven, entran todos noqueados y salen pero activados, y obviamente se debe al chile y al dulce, ¿no? Sí me gustaría como que era estas observaciones que estoy viendo, como, ¿qué observa de esto? Bueno, con todo lo que ha aportado Enrique, mi nombre es Beatriz Ramírez y bueno, tengo varias cosas. Bueno, uno, felicidades y otro que los vasos de los cafés de chinos también son como que todo un símbolo. Mi papá estudió en el Politécnico y el vaso era muy importante para el café con leche. Y en la casa se volvió así como que, ya sacaste el vaso del café de chino, como que era para el papá, ¿no? Los demás tomábamos en el otro vaso porque se eran muy gruesos. Y bueno, y otro, ahora en las exposiciones veganas están haciendo tamales vegetarianos, pero en las vaporeras estas, que no sé si son japonesas o chinas, porque donde justamente los que estabas mostrando de colores, pero ahora en vez de poner eso, ahora ponen los tamalitos. De hecho, sí, ¿no? Sí. Y esta, la cuestión del vapor que comentaste, ¿no? Sí.
Y bueno, y último, ya que estamos haciendo varias preguntas, es ¿qué comidas hay envueltas en hojas de plátano, en hojas naturales? Gracias. Y una última pregunta, yo me apunto, sobre la migración más reciente, ¿no? Donde hay concentración de nacionales chinos, ¿no? No sé, la embajada china en Tsinghua, donde trabajan más de 100 personas, en Santa Fe, donde está Huawei, hay varias cientos de personas. Ahí se puede detectar algún impacto en términos de restaurantes chinos o de la compra de insumos chinos, o no necesariamente, y eso se hace en otro lugar, ¿no? Como pregunta. Y después, digo, yo diría como proyecto de investigación, de análisis, a mí me ha llamado la atención visitando empresas chinas, textileras, autoparteras y otras, de que las cafeterías y los comedores de estas empresas, donde hay cientos de personas, usualmente, no sé, 30, 40, 50 chinos y después 200 o 300 mexicanos, el tema de la comida es un tema de diálogo, pero también muchas veces de conflicto, ¿no? Es decir, muchas veces la gente de mayor nivel y estatus en la empresa son muchas veces los chinos, que tienen un comedor y una cafetería de comida china y es de calidad superior. Me acuerdo de la empresa Mint en Aguascalientes, por ahí al principio trataron de darle comida china a todos y se armó una y dije, comemos diferente, ¿no? No sé si hay estudios o análisis sobre el tema, porque ahí tú tienes un diálogo potencial de conflicto divertido, interesante y para la empresa bien importante, ¿no? Porque, en fin, si 250 personas te dicen yo no como comida china y no quiero, puedes tener problemas insospechados, ¿no? Bien, bueno, para responder o comentar sobre las preguntas que amablemente me hacen. Gracias. Antes de que se me olvide, muchas gracias por venir. Veo varias caras conocidas. La verdad es que me hace muy feliz que hayan venido. Quique, yo quiero conocer tu investigación cuando la termine, porque me parece bien importante que haya estudios puntuales sobre un lugar en específico al menos, ¿no? O sea, el Café Nochebuena merece su historia, ¿no? O sea, merece que se cuente, que se analice. Yo creo que sí hay una división clara de género en las actividades en las cocinas, ¿no? Yo nunca, como tú, yo nunca como tú sí, yo no he tenido la oportunidad de meterme hasta la cocina en los cafés de chinos ni en ningún restaurante chino. No lo he intentado, pero sospecho que por ser mujer no me sería tan sencillo entrar, porque sí hay ciertas resistencias así, no, a ver, estos espacios, no me vaya aquí a salar mi comida, ¿no? La simple presencia, ¿no? Entonces, aquí habría que considerar esto, y sobre si los chinos se reservan para ellos la elaboración de los platillos chinos, yo creo que ahorita ya no, porque ya no hay tantos, al menos no en los cafés de chinos, porque como ya hay pocos cafés y los chinos que tenían los cafés ya no los atienden personalmente en muchos casos, entonces se ha enseñado a cocineros mexicanos a hacer esa comida china, ¿no? En el Café Goya, por ejemplo, todos los empleados son mexicanos, sí, claro, sí, ¿no? Y el señor que guisa las enchiladas es el mismo que hace el chonzuelo, ¿no? Entonces sí les enseñan, y aquí hay una señora también ahí, o sea, sí hay presencias de mujeres, pero cuando se trata solo de comida china, son hombres, la mayoría. O sea, sí ahí sí hay una división de género que sí se nota. Para ellos, no sé si es más fácil apostarle a la cocina
como empresa. Pero a mí me parece que sí tiene que ver con una visión empresarial personal, o sea, ¿qué quiero yo hacer de mi vida una vez que migré? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Y de qué depende esa decisión? A mí me parece que depende de la oportunidad de negocio, porque muchos de ellos migran y aprenden un oficio cuando llegan al lugar a donde migraron, y entonces eso que aprenden pues es lo que ejercen, ¿no? O bien traen conocimientos previos desde antes de migrar, y eso se nota mucho con las migraciones recientes, en las que ya tenemos migrantes profesionistas, ¿no? Ya preparados, ya no son estos migrantes que venían con una mano atrás de otra adelante, ¿no? Y entonces ya traen capitales, ya traen ideas de negocio, ya está instalado, digamos, estas oportunidades diferentes de negocio, que puede ser, sí, de un restaurante, pero ya no un restaurante de grandes dimensiones, una cadena de restaurantes de grandes dimensiones, ¿no? O sea, creo que depende de muchos factores y no solo de si es más fácil o no la comida. Hay algo que es innegable. Los negocios de comida son nobles y es difícil perder en un negocio de comida. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, O sea, se gana, no ganas se porque pierde tan ganas, fácilmente ganas el porque dinero ganas. si haces un negocio de comida y la atiendes bien, ¿no? Quizá por ahí vaya un poco el por qué decidirlo. Y la comida con mucho dulce, a los mexicanos nos acostumbraron en las recientes generaciones a comer demasiado dulce, ¿no? Entonces, quizá por ahí va un poco estos cambios, esta decisión de hacer baúles de mermelada de fresa, ¿no? Porque los mexicanos comemos mucho dulce, Sí. ¿no? Entonces, no me extraña que en la cocina china y en la comida china hayan incorporado estos sabores extra dulces en algunos platillos. Beatriz, gracias por venir. Sobre los vasos, yo con tristeza he visto que ya hay muchos lugares en donde ya no los usan, los vasos del café con leche. Se les ponía una cuchara para evitar que se quebrara con lo caliente del café y de la leche, porque se sirven hirviendo. Y ya hoy en día ya los sirven en tazas. No sé si sea más barato, más fácil, si ya no sea tan fácil conseguir estos vasos de vidrio, si ya las fábricas que hacen estos vasos de vidrio tan gruesos, si ya sale más caro. No sé bien ahí la razón, pero ya algunos de los cafés de chinos que todavía existen ya no usan esos vasos, ya usan tazas para servir el café. Y pues los tamales, yo no tengo mucha experiencia de comida en China, digamos, las veces que he estado en China pues he visto varias cosas, pero comidas envueltas en hojas, yo he visto tamalitos como de arroz, rellenos de castaña, no eran eran castañas, rellenos de castaña, rellenos de carne de cerdo, y eran arroz blanco, arroz glutinoso, el que usan ellos, envuelto en hoja de esta que usan para los tamales oaxaqueños. Ajá. Y pero envuelta a manera de triangulito. No plano, no cuadrado, sino como un triangulito. Esos son los que yo he visto. Seguramente mis colegas y amigos que han ido otras veces a China han visto otro tipo de alimento hecho envuelto. Yo vi eso y lo tenían también en vaporera. Estas vaporeras son tremendamente grandes, cargan mucha comida y además las van como cambiando de lugar conforme se va vaciando la de arriba, la vuelven a llenar y la ponen abajo, y entonces todo el tiempo se está guisando ahí en el platillo que sea. Las usan mucho para estos panes y las usan creo también para esos tamalitos, ¿no? Entonces no recuerdo el nombre en chino, no recuerdo cómo le llamaban. Chiosi. Y ese es el que yo llegué a probar en Shanghai, pero no los vi en Beijing, por ejemplo. Entonces yo me imagino que sí hay zonas en donde hay algún tipo de comida, quizá más en el sur. Quienes hayan ido, yo nunca he ido a Cantón, por ejemplo, ¿no? Y seguramente en Cantón, en donde hay más disponibilidad de estas hojas, ¿no? O algunas otras, haya alimentos envueltos en hojas. Pero así que ahorita recuerdo, no he visto. Y sobre la migración reciente y los insumos que necesitan, yo creo que ellos mismos se han procurado mediante sus actividades de importación, que son muy profusas, el hacerse de sus ingredientes para sus cosas.
ya podemos ir nosotros a cualquier tienda departamental de más o menos tamaño, no sé cuál, ¿no? Y encontrar ingredientes para hacer comida árabe, china, libanesa, no sé, etc. Pero bueno, ellos necesitarían cosas mucho más especializadas. Y aunque yo he visto mercados, no me acuerdo si en División del Norte había uno. Sí, División del Norte y Londres. Ajá, exactamente. Pero pues es como para comunidades chicas, ¿no? Cuando ya son tantos, ellos seguramente dentro de sus actividades de importación se hacen de los insumos necesarios para poder hacer su propia comida. Incluso seguro ya importan cosas congeladas, por ejemplo. Yo he visto dumplings en los Walmart chinos, dumplings congelados, ya hechos nada más para que los metes en agua hirviendo y saben deliciosos. Entonces, seguramente ellos traen hasta esas cosas ya preparadas, ¿no? Para comerlas acá. Y por supuesto, es un conflicto con sus trabajadores, ¿no? A mí me parece que ahí sigue habiendo un pendiente no solo de esta parte, sino quizá también de parte de ellos, ¿no? Este entendimiento entre las formas, no solo las formas de hacer negocio, sino las formas de interactuar, ¿no? O sea, nosotros desde México, cuando las personas que quieren hacer negocio con los chinos, se les insiste mucho en cuidar las maneras, en aprender rasgos culturales, etcétera, para, claro, ¿no? Para que el negocio fluya, ¿no? El respeto, etcétera, ¿no? Normas de conducta. Y tendrían que hacerlo también ellos. Yo creo que lo hacen, pero a veces la relación patrón-empleado es complicada, ¿no? Entonces, pues, esta parte puede echarte a perder un negocio si le das de comer a alguien, a tu trabajador, si lo quieres obligar a comer algo que no le gusta o que le enferma, se te acaba el negocio. Entonces, sí, ¿no? Estás de malas, no prosperas. Entonces, son detalles, ¿no? Que quizás ellos seguramente lo están viendo, porque además son muy estratégicos. Y dentro de sus estrategias tendría que estar también esta parte, ¿no? Observar cómo concilio lo que yo en mi empresa deseo que se haga con lo que se tiene que hacer para que la empresa funcione en un país con una cultura diferente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas Muchas gracias. Ivonne.